El siguiente programa es financiado por la Administración Municipal. Iván Antonio Ochoa Gómez, Alcalde 2020-2023. Estás viendo Teleyolombó. Un saludo muy especial a toda la comunidad yolombina. Mi nombre es Valeria Zavala, psicóloga de salud pública de la ESE Hospital San Rafael Yolombó. Hoy nos encontramos nuevamente en el programa semanal de la Secretaría de Salud denominado Unidos por la Salud, en el cual en esta ocasión hablaremos de las fobias. Aproximadamente un 10% de las personas tienen alguna fobia específica. Las más frecuentes son la sangre, la fobia a los animales, a volar, a espacios pequeños que los denominamos claustrofobia, entre otros. Las fobias pueden resultar muy incapacitantes para algunas personas que ven limitada su libertad a la hora de tomar decisiones, por lo que va a afectar su calidad de vida. Las personas con estos tipos de fobia específica suelen tener miedo a una media de 3 situaciones u objetos. El tratamiento mediante la terapia de exposición es la elección para trabajar estas fobias, aunque en algunos casos es necesario complementar con medicamentos. Ustedes en casa entonces se estarán preguntando qué son las fobias. Cuando entonces hablamos de fobias, se encuentran clasificadas dentro de los trastornos de ansiedad. Se encuentran divididas en 3 tipos: agorafobia, fobia social y fobias específicas. La agorafobia es el temor a verse en una situación en la que pedir ayuda puede resultar algo difícil. La fobia social es el temor o la ansiedad a situaciones de interacción social en que las personas se sienten analizadas por los demás. Y por último, la fobia específica, que es el miedo o ansiedad determinada a objetos o situaciones concretas a los que denominamos estilos fóbicos. Llamamos estilos fóbicos a esos objetos o situaciones concretas que producen el miedo o esa ansiedad. Entonces, dentro de la fobia específica, el miedo no lo suele producir directamente el objeto o la situación, sino lo que provoca el exponerse a ese objeto. De ahí que las personas con miedo a las alturas teman los edificios altos, sino el riesgo de caer al vacío. Igualmente, las personas con miedo a conducir no temen como el acto de conducir, sino las consecuencias de un posible accidente de tráfico. El síndrome fóbico puede dividirse en 3 componentes que se cierran en un círculo. Entonces tenemos como principal la ansiedad anticipatoria, que aparece antes de enfrentarse a lo que imaginamos el estímulo fóbico. Como segundo tenemos el temor en el momento de la exposición. Y como tercero, las conductas de evitación que aparecen después de haber sentido el miedo y que consiguen mitigar la ansiedad anticipatoria. El miedo no lo suele producir directamente el estímulo fóbico, sino la supuesta consecuencia que tendría exponernos a ese estímulo. Los estímulos fóbicos pueden ser animales, incluyen insectos, arañas, culebras, entre otros, o fenómenos naturales como tormentas, alturas, mares, entre otros, sangre, jeringas o situaciones de túneles, ascensores, entre otros. La intensidad del miedo puede provocarse defendiendo la necesidad. Entonces, el temor a la situación o al objeto debe ser excepcional, lejos de lo convencional, en lo cultural del sujeto y desproporcionado al peligro real. Las personas que sufren estas fobias es consecuente a la desproporcionalidad, pero no puede evitar sentir ese miedo. Entonces, los estímulos fóbicos pueden ser animales, fenómenos naturales, situaciones concretas o situaciones relacionadas con la sangre. Entonces, la exposición a ese estímulo fóbico provoca siempre miedo o ansiedad de forma inmediata. En este sentido, para poder entonces diagnosticar una fobia a volar, tiene que aparecer miedo o ansiedad todas las veces que esa persona se suba en un avión. En la mayoría de los casos, la intensidad del miedo varía entonces con la proximidad del estímulo fóbico, hasta el punto de que el miedo pueda ser tan intenso que llegue o lleve a la persona a producir una crisis de pánico. Entonces, cuando hablamos de la fobia, la intensidad puede ser menor al imaginar o a llegar a anticipar ese estímulo fóbico.
en cuyo caso suele en muchas ocasiones producir conductas de evitación o huir o evitar la situación a ese objeto que le tienen miedo. Por tanto, aunque muchas personas pueden tener miedos diversos para poder realizar un diagnóstico de fobia específica, es necesario que el temor y la evitación interfieran de modo significativo en la vida normal de esa persona. Entonces es muy importante saber qué tipos de fobia existen. Aunque existen varios tipos de fobia específicas, lo habitual es que quien tenga una fobia a algo tenga fobia a varias cosas a la vez. En concreto, que las personas que sufran de estas fobias específicas teman a un promedio a 3 objetos o a situaciones diferentes. Hay que saber que el 75% de las personas con fobia sienten temor a más de una situación o un objeto. Cuantas más situaciones u objetos teman las personas, más deterioro se va a empezar a presentar en su desempeño profesional y social, en lo laboral, con su familia, y menor calidad de vida va a tener esta persona. A continuación, entonces, veremos algunos ejemplos de fobias específicas. Fobia a los animales o zoofobia. Existe un origen filogenético en el miedo a los animales, ya que algunos son peligrosos, por ejemplo los perros por la similitud con los lobos, los venenosos con las arañas y serpientes, o portadores de enfermedades como las cucarachas, las aves o las ratas. Muchas veces en este miedo a los animales no está asociado a la creencia de que el animal pueda dañarnos o hacernos mal, sino que piensan en las posibles sensaciones desagradables o a perder el control, muchas veces salir corriendo o huir del espacio. En el caso de la fobia a las arañas o a los animales, las ratas, es frecuente que el miedo sea acompañado en muchas ocasiones de asco o repugnación hacia ese animal. La fobia a volar o aerofobia. Se estima que hasta el 90% de las personas que viajan en un avión lo hacen con cierta sensación displacentera durante el vuelo, pero solo un 3% de la población que viaja tiene un verdadero miedo a volar que le impide subirse a un avión o le tiene que durar en muchas ocasiones meses, temiendo como de una forma anticipada el futuro al volar. Las sensaciones que tienen las personas con agorafobia entonces podrían ser el miedo, percibir la inestabilidad en el avión, a tener un accidente aéreo o a no poder escapar del avión en pleno vuelo o perder el control durante el vuelo y sufrir así una crisis de ansiedad. Muy bien, ahora también podemos hablar de la fobia a las alturas. El miedo a las alturas se trata de un temor intenso, excesivo e irracional a las alturas. Aunque no exista un peligro objetivo con estas, la persona siente una sensación de inestabilidad, de mareo al mirar hacia el suelo o al vacío y sudoración. Puede ocurrir al asomarse a balcones o precipicios, pero también en un estadio de fútbol o teatros o cines. También tenemos la fobia a la sangre, inyecciones, agujas o heridas. Un 3% de la población tiene miedo a la sangre. Son personas que huyen o evitan el contacto con la sangre y es muy frecuente que las personas afectadas contra esta fobia tengan al menos un familiar cercano con el mismo problema. En muchas ocasiones puede ser algo hereditario. El miedo a las inyecciones o agujas hace que evitemos extracción de sangre, lo que en algunas ocasiones puede retrasar el diagnóstico de algunas enfermedades. Esta fobia entonces tiene una respuesta en 2 fases. Una primera fase iniciada cuando el sujeto ve la aguja o la sangre y en el que se produce un aumento de sus pulsaciones, de la frecuencia respiratoria, de la sudoración y empieza a tener ansiedad. Rápidamente aparece también la segunda fase, en donde se produce una caída rápida de la presión arterial y del pulso cardíaco, que llevan a la persona a sufrir de un desmayo inmediatamente. Bueno, también está entonces la claustrofobia o fobia a los espacios cerrados. Se puede decir que hasta un 3% de la población sufre de este miedo a espacios cerrados o espacios pequeños. El miedo se activa en lugares como ascensores, sótanos pequeños, túneles, vías del metro, entre otros. Suelen manifestarse en muchas ocasiones dificultades para respirar, miedo a no poder escapar y quedarse encerrado en el lugar y la creencia de que se pueden quedar sin oxígeno. Miedo a morir, que es otra fobia. Gracias al miedo a la muerte, podemos decir que nos mantenemos como con vida y logramos que perdure la especie en nuestro planeta. Sin embargo, un miedo excesivo e irracional a la muerte puede limitar la libertad de las personas. La tanatofobia puede llegar a bloquear o a congelar a una persona cuando escucha una noticia catastrófica en la televisión o en la radio. También puede hacer que esa persona evite pasear cerca de un hospital por la asociación que tiene de la muerte y la enfermedad.
Entonces las personas con esta fobia van a evitar acudir a cementerios y a tanatorios. Este tipo de fobia es muy casual, el miedo a las tormentas. En muchas ocasiones los fenómenos atmosféricos adversos como los truenos, los rayos o las tormentas fueron considerados por los antepasados como castigos divinos. Entonces el ruido que producen estos fenómenos meteorológicos y los destellos que se producen en el cielo pueden resultar aterradores en muchas ocasiones para algunas personas. Miedo a conducir también es una de las fobias, aunque en algunas ocasiones la fobia a conducir aparece como consecuencia de la vivencia en primera persona o por un ser querido que haya sufrido un accidente de tráfico. No siempre es así. Estas personas también pueden llegar a dejar de conducir o ni siquiera llegar a intentarlo nunca por el miedo a sufrir de un accidente. Miedo a atragarse. El miedo a atragantarse, también conocido como citofobia, se produce con alimentos de consistencia muy sólida. Se pueden producir tras un atragamiento real, pero también puede aparecer como una consecuencia de un trauma psicológico que lo haya padecido o sufrido años atrás. Pueden llegar a no ser capaces de ingerir alimentos sólidos y hacer una dieta basa de purés. También pueden tener miedos a tomar pastillas vía oral y por tanto descuidar de su salud, ya que tienen este miedo a ser ahogados o a atragantarse. Este síndrome o esta fobia es un poco común, miedo a las caídas o el síndrome del temor a caerse. Entonces el temor a las caídas es una muy frecuente dentro de las personas mayores, adultas, especialmente después de haber sufrido alguna caída real o un tropiezo. Se sienten muy vulnerables, sienten mucho miedo y pueden entonces demandar compañía las 24 horas del día, limitando en muchas ocasiones las salidas a la calle y empeorando globalmente su calidad de vida. Entonces es importante empezar a reconocer. El origen de la emoción del miedo está en el llamado circuito cerebral del miedo. En este circuito, denominado también sistema límbico, están implicadas fundamentalmente tres estructuras cerebrales: la amígdala, el hipotálamo y la corteza cerebral. La amígdala es el núcleo central del miedo, que se coordina con otras estructuras cerebrales para intervenir en las respuestas emocionales agudas como el miedo o la ansiedad. El hipotálamo entonces envía señales neurohormonales que regulan los cambios fisiológicos mediante la liberación de hormonas o de estrés y cambios vegetativos, incrementando entonces el pulso y la frecuencia respiratoria. Entonces, por último, la corteza cerebral participa entonces en el pensamiento y la memoria, que juegan un papel muy importante en el miedo. Esta última estructura es la que es capaz, digámoslo así, de predecir la consecuencia de las interacciones con el medio ambiente o con el entorno. Por ejemplo, sentir miedo al acercarse a un hospital porque se sabe que se puede encontrar sangre allí o se puede estar expuesto a agujas e inyecciones. Es importante entonces aprender a reconocer esos factores de riesgo para desarrollar una fobia específica. Las personas que en muchas ocasiones son sensibles emocionalmente y con tendencia a la tristeza tienen más riesgo de desarrollar una fobia específica a lo largo de su vida. Existe también una serie de factores de riesgo ambientales, como son la pérdida de los padres a edad temprana, la sobreprotección de los padres durante el desarrollo puberal del menor, el maltrato físico, abusos sexuales, entre otros. Estos factores de riesgo ambientales son comunes a trastornos de ansiedad. La exposición negativa o traumática a situaciones o al objeto temido puede entonces preceder el desarrollo de la fobia específica, pero esto no es siempre así. Por tanto, entonces solo una minoría de la población, de las personas con fobia específica, van a recordar haber sufrido un acontecimiento en su niñez, un acontecimiento traumático relacionado entonces con un estímulo fóbico. Por ese motivo, la mayoría de las personas consideran irracional y desmedido el miedo que sienten, porque entonces no saben a qué se debe ese miedo, el cual fue producido, digamos, por un evento traumático vivido años atrás o en su juventud. Es también entonces importante saber cómo se vive una situación fóbica. Las personas con una fobia específica reaccionan con miedo cuando se enfrentan a ese estímulo tenido, a ese estímulo fóbico, y el resto del tiempo lo evitan. Esto significa que aunque el estímulo no esté presente físicamente, sí lo está en su mente y limita su capacidad de decir libremente y de estar libre, de estar tranquilo. Las conductas de evitación pueden ser más o menos incapacitantes.
Pueden ser entonces desde poco significativas hasta producir un total aislamiento o temor. En cuanto al miedo, todos los hemos sentido alguna vez en nuestra vida. Aparece una sensación de nerviosismo que recorre el cuerpo entero, se acelera el corazón, la respiración entonces se intensifica, aumenta la sudoración y se puede entonces aparecer el temblor. Es como si se activara el sensor de peligro en nuestra supervivencia, que nos activa o nos alerta que corremos peligro. El malestar entonces suele ser breve si se consigue huir o evitar esa situación temida. Entonces es muy importante que de forma particular las personas que tienen fobia a la sangre, a las agujas o a las inyecciones tienen una elevada facilidad para sufrir un desmayo al momento de verse expuesto a estas situaciones. Un diagnóstico de las fobias, a pesar de que lo poco frecuentes que son estas fobias, realmente se convierten en el motivo de consulta en salud mental. Normalmente son síntomas que comentan muchos pacientes que van a consulta cuando acuden a un especialista por otra causa diferente. En menor medida, las personas con fobia específica pueden acudir a la consulta del especialista cuando algún cambio vital reciente de su vida los obliga a tener como que enfrentarse a situaciones temidas. En cualquier caso, las personas que buscan ayuda para sus fobias son aquellas que son muy incapacitantes, son fobias que por ser tan incapacitantes los llevan a tener poca relación con su entorno. Entonces esto los hace acudir a consultas porque ya los están capacitando en su vida laboral, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida amorosa. Entonces esto los lleva a tener que consultar con estas fobias. Entonces el diagnóstico de esta fobia específica parece ser muy sencillo, ya que la propia persona que lo sufre es consciente del problema que le genera en su vida. Sin embargo, son muchas las personas que no consultan por este problema y terminan sufriendo otro tipo de problemas asociados con las fobias, como lo puede ser la depresión, la baja autoestima o consumo de sustancias. Muchas personas con fobia se limitan a evitar la situación o el objeto temido sin darse cuenta que su libertad se ve muy limitada. Por ejemplo, una persona con miedo a las serpientes que viva en una ciudad que pueda llegar a ver muy restringida su salida a la naturaleza los fines de semana o en vacaciones. O por el contrario, se puede decir también que una persona que viva en el campo y tenga fobia a los ascensores pueda entonces rechazar un empleo a una ciudad porque la oficina está situada en un piso alto. Entonces esto lo va a limitar. La vergüenza suele ser una emoción muy presente en estos casos de fobias, que impiden a las personas hablar abiertamente de sus miedos y reconocer sus limitaciones funcionales. Los impiden entonces a exponerse a ese mundo o a esas situaciones difíciles por las que están pasando en su vida, llevándolos así entonces a aislarse por el temor a exponerse a esos objetos temidos. Bueno, entonces el tratamiento más apropiado para las fobias específicas y para otro tipo de fobias es la psicoterapia. Dentro de las distintas corrientes de psicoterapia es la terapia cognitiva conductual la que más evidencia tiene. Se denomina terapia de exposición a la técnica cognitivo-conductual que se utiliza entonces para tratar las fobias. La fobia social, a ser una enfermedad que prolonga la evolución, conduce al que la padece a diferentes grados de incapacidad en varios aspectos de su vida. Es posible que los miedos, tus preocupaciones, tus tristezas no se vayan por sí solas y que empeoren la situación con el paso del tiempo. Entonces, si no se gestionan una ayuda apropiada y en el momento. Así que visita a un médico especialista para que puedas empezar a tramitar tus situaciones emocionales. Brindada entonces la información, les agradezco por haberme acompañado en el programa del día de hoy. Nos vemos entonces en una próxima ocasión con otro tema de interés para toda la comunidad. El anterior programa fue financiado por la Administración Municipal. Iván Antonio Ochoa Gómez, Alcalde 2020-2023. Unidos al progreso comunitario. Estás viendo Teleyolombó.